Según el informe del Foro Económico Mundial, se proyecta que alrededor de 92 millones de empleos podrían verse desplazados globalmente para 2030, en solo 4 años. Nos dijeron que la inteligencia artificial iba a mejorar nuestras vidas, que iba a liberarnos de trabajos repetitivos, que iba a hacernos más productivos, que iba a darnos más tiempo, más libertad, más oportunidades. Nos la vendieron como la siguiente gran revolución, como la electricidad del siglo XXI. Pero nadie nos explicó con claridad qué iba a pasar con los millones de personas cuyo trabajo depende justamente de esas tareas que ahora pueden automatizarse en segundos. Pero la pregunta no es si la inteligencia artificial puede hacer nuestro trabajo. La pregunta es, ¿qué pasará dentro de 5 años cuando pueda hacerla mejor, más rápido y más barato que nosotros? ¿Perderemos empleos masivamente? ¿O simplemente cambiarán las reglas de juego sin que tengamos tiempo de adaptar? Hoy ya vemos empresas reduciendo plantillas mientras invierten miles de millones en automatización. Por ejemplo, Amazon ya está reduciendo su plantilla a gran escala. Ha recortado alrededor de 16.000 empleos en enero en 2026, tras haber recortado otros 14.000 en 2025, sumando aproximadamente 30.000 puestos eliminados en menos de un año. Hoy ya vemos tareas creativas, técnicas y administrativas ejecutadas por algoritmos. Y lo inquietante no es que la tecnología avance, lo inquietante es la velocidad. Porque si el progreso avanza más rápido en nuestra capacidad de adaptación, entonces el problema no es tecnológico, es social. Y quizás no estamos ante una simple innovación, quizás estamos ante el inicio de una transformación que cambiará no solo cómo trabajamos, sino cuánto valemos dentro del sistema. Si en 5 años millones de trabajos desaparecen, no estamos ante una revolución tecnológica, estamos ante una crisis social masiva que todavía no queremos aceptar. Porque el problema no es que una máquina haga tu trabajo más rápido. El problema es que la máquina no necesita salario, no necesita vacaciones, no necesita estabilidad y no necesita existir como tú. Y cuando el sistema descubre que puede funcionar sin ti, tu valor cambia. Nos gusta pensar que la inteligencia artificial es simplemente una herramienta, algo que amplifica nuestras capacidades, que nos hace más productivos, más eficientes, más creativos. Pero toda herramienta que reduce la necesidad de mano de obra no es neutral, es un filtro. Filtra quién sigue siendo útil y quién deja de serlo. Porque cuando una empresa descubre que puede hacer lo mismo con la mitad del personal gracias a sistemas impulsados por OpenAI, optimización generativa en Autodesk o optimización masiva respaldada por la infraestructura de Microsoft, el incentivo económico es claro: reducir costos, aumentar márgenes, eliminar redundancias, y el lenguaje empresarial redundancia muchas veces significa personas. No será un apocalipsis repentino, no habrá un día en el calendario donde despertemos y el sistema haya colapsado de golpe. Será algo mucho más frío, más silencioso, más administrativo que dramático. Por ejemplo, una empresa que antes contrataba a 10 asistentes administrativos recién graduados para organizar correos, preparar reportes básicos y agendar reuniones, ahora puede hacer gran parte de eso con sistemas automáticos que redactan emails, resumen documentos y generan informes en segundos. Un despacho contable que antes contrataba practicantes para capturar datos y clasificar facturas, ahora puede usar software que lee documentos automáticamente y organiza toda la información sin intervención humana. Una agencia de marketing que antes incorporaba redactores junior para escribir blogs, descripciones de productos o copies para redes sociales, ahora puede generar esos primeros borradores con inteligencia artificial y solo dejar una persona supervisando. Y cuando dejen de contratar juniors, el argumento será suave, dirán que es una optimización temporal, que el mercado está ajustándose, que están siendo estratégicos con el presupuesto. No dirán que están reemplazando personas, dirán que están mejorando procesos. Luego vendrá la reducción de equipos, no habrá grandes anuncios dramáticos, no habrá titulares que digan estamos reemplazando humanos por inteligencia artificial. Habrá correos internos hablando de eficiencia, de reestructuración, de alineación con los objetivos del negocio. Un equipo de 10 diseñadores puede convertirse en 5, porque ahora existen herramientas que generan propuestas iniciales en minutos. Un departamento de análisis que tenía 8 personas puede quedarse en 3, porque el software hace los reportes automáticos. Un call center con 100 agentes puede reducirse a 50, porque una gran parte de las consultas básicas las responde un chatbot. Después vendrá algo más estructural, la fusión de departamentos y la centralización de funciones. Lo que antes requería varias manos humanas trabajando en cadena, ahora puede hacerlo un sistema integrado. Por ejemplo, antes una empresa necesitaba un equipo que recopilara datos, otro que analizara, otro que hiciera la presentación final. Ahora, una plataforma puede recopilar, analizar y generar el informe casi completo automáticamente, dejando a una sola persona revisando el resultado final.
No es que todo el mundo desaparezca de un día para otro, es que poco a poco cada proceso necesita menos personas, y cuando cada área necesita menos personas, el impacto no es individual, es acumulativo, y ahí es donde empieza a sentirse el verdadero cambio. Cada vez que alguien menciona la pérdida de empleos, aparece el mismo argumento tranquilizador. Tranquilos, surgirán nuevos trabajos. Pero nadie explica cómo un profesional de 45 años, con responsabilidades familiares y una identidad laboral consolidada, va a reinventarse al ritmo que exige la industria que cambia cada trimestre. Antes, las revoluciones tecnológicas tardaban generaciones en asentarse. Hoy los modelos evolucionan cada pocos meses. Empresas como Google y Nvidia están acelerando el desarrollo a una velocidad que no coincide con la capacidad humana promedio de adaptación. El sistema educativo tarda años en actualizar planes. Las personas tardan años en especializarse, pero el mercado exige adaptación inmediata. Decir reinventarse suena inspirador en una conferencia. En la vida real significa incertidumbre financiera, pérdida de estatus y una competencia brutal contra sistemas que no se cansan. Hay algo que no estamos nombrando con claridad. La velocidad puede convertirse en una forma de violencia estructural. Cuando todo cambia demasiado rápido, no todos pueden seguir el ritmo. Y cuando no puedes seguir el ritmo, el sistema no se detiene por ti, te deja atrás. La aceleración constante genera ansiedad colectiva, precarización laboral y una sensación permanente de inestabilidad, donde nadie sabe si su carrera seguirá siendo relevante dentro de 3 años. Y una sociedad donde millones viven con esa incertidumbre no es una sociedad estable, es una sociedad frágil. No se puede ignorar que hay cantidades históricas de dinero apostando por esta narrativa. No estamos hablando de entusiasmo tecnológico aislado, estamos hablando de inversiones masivas, de fondos gigantescos, de capital de riesgo moviéndose en una velocidad casi desesperada por no quedarse fuera de la próxima revolución. Estamos viendo valuaciones infladas, startups que alcanzan cifras multimillonarias en cuestión de meses, y una carrera agresiva por dominar el mercado antes de que alguien más lo haga. No es solo innovación, es competencia por el control. Y ya vimos algo similar antes, la vimos con el .com bubble, cuando Internet era el futuro inevitable y cualquier empresa con .com en su nombre parecía destinada al éxito eterno. Lo vimos con la cryptocurrency bubble, donde avances reales en tecnología blockchain se mezclaron con especulación descontrolada y promesas de riqueza instantánea. En ambos casos había innovación genuina, pero también había una narrativa inflada, expectativas que crecían más rápido que la realidad. La inteligencia artificial no es humo, sus avances son tangibles y visibles, pero cuando tanto dinero está en juego, el discurso deja de ser neutral, se vuelve estratégico, se vuelve optimista por necesidad, porque cuando miles de millones están invertidos, el sistema necesita crecer y hacer crecer. Que el impacto sea enorme, inevitable y transformador. Si la IA cumple todo lo que promete, transformará radicalmente la sociedad, el empleo, la educación y la distribución de riqueza. Pero si no lo cumple al ritmo prometido, si las expectativas superan la implementación real, el ajuste económico puede ser brutal. Recortes, caída de valoraciones, empresas sobreextendidas, mercados reaccionando con miedo. En ambos escenarios hay consecuencias, y en ninguno de los dos el ciudadano común controla la narrativa, ni las decisiones estratégicas, ni los flujos de capital. Solo vive los efectos secundarios, solo se adapta a lo que ya fue decidido en niveles donde no tiene ni voz. Cuando la combinación de tecnología y especulación financiera redefine el mercado laboral, el impacto no lo absorben primero los inversionistas, lo absorben las personas que dependen de un salario. Y eso cambia completamente la conversación. Imagina una sociedad donde las posiciones de entrada casi desaparecen, solo los altamente especializados prosperan. La mayoría compite por trabajos menos estables, la riqueza se concentra aún más en corporaciones tecnológicas. Imagina millones de personas sintiendo que hicieron todo bien, estudiaron, trabajaron, se especializaron, y aún así el mercado decide que ya no son necesarios. Eso no es solo disrupción económica, es erosión del contrato social, porque durante décadas nos dijeron que si estudiábamos y trabajábamos duro, habría estabilidad. Si esa promesa se rompe, la frustración no será individual, será colectiva, y las crisis colectivas rara vez se quedan en silencio. La inteligencia artificial no es buena ni mala por sí misma, el problema es el sistema en el que se integra. Un sistema que prioriza eficiencia sobre estabilidad, rentabilidad sobre dignidad, optimización sobre cohesión social. Si la automatización masiva ocurre sin rediseñar el modelo económico, podríamos enfrentarnos a un aumento de desigualdad, resentimiento social y polarización política, porque cuando el trabajo desaparece, no solo desaparece el ingreso, desaparece la sensación de utilidad, y cuando millones sienten que ya no son necesarios, la estabilidad deja de ser garantizada. Tal vez la inteligencia artificial sea uno de los mayores avances tecnológicos de nuestra historia, pero también podría ser el detonante de una crisis social silenciosa que apenas estamos comenzando a percibir. No porque las máquinas sean malvadas, sino porque el sistema que las adopta no está diseñado para proteger a quienes quedan desplazados. La pregunta no es si la inteligencia artificial puede hacer tu trabajo. La pregunta es si puede hacerlo mejor y más barato. ¿El sistema elegirá conservarte a ti o simplemente optimizará sin mirar atrás?